Pueden sentarse. Amén. Quizá hemos oído en muchas ocasiones mensajes acerca de esta parábola. Amén. Claramente, aleluya, es una parábola muy famosa. Amén. Tanto así que a raíz de esta parábola le han puesto nombre a ministerios. Amén. Por ejemplo, hay ministerios que ayudan a los deambulantes, ayudan a las personas desvalidas, y le han puesto, ¿verdad? Como nombre a ese ministerio, el buen samaritano. Amén. Refiriéndose a este pasaje. Amén. Y el pasaje se centra precisamente en la pregunta de un hombre que quizá pensó que él tenía la respuesta a la pregunta que él estaba dando. Amén. De hecho, aleluya, los comentaristas bíblicos dicen que este hombre no tenía en realidad, escuche bien, no tenía en realidad ninguna mala intención como para destruir el testimonio de Jesucristo, sino que simplemente este hombre, que era maestro de la ley, amén, escuche bien, que tenía, muchas gracias, la reputación de saber la ley, amén. O sea, en otras palabras, podemos tomar a este hombre y ponerlo en la categoría de un abogado. Porque déjeme decirle que la peculiaridad en el mundo que se desarrollaba esta parábola y el mundo en donde vivimos en el día de hoy es que la ley que rige a los hombres en este país, aunque aleluya tuvo raíces en la ley de la palabra de Dios, se fue demasiado lejos de lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Pero, aleluya, la ley de los judíos, la ley de los israelitas, la ley de aquel pueblo que vivía alrededor de donde vivía el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, era la misma, aleluya, la ley religiosa era la misma ley, aleluya, que era, gloria al Señor, considerada como la ley civil en aquel momento. Por lo tanto, el intérprete de la ley en aquellos momentos podía ser considerado como lo que nosotros consideramos hoy en día como un abogado, un fiscal, aleluya, gloria al Señor, que conocen, aleluya, la ley de rabo a cabo. Gente, aleluya, que estudió para esa profesión. Y aquí estamos, aleluya, con un intérprete de la ley, gloria al Señor, que está, aleluya, cuestionando al maestro acerca de algo que él pretendía conocer ya, simplemente para saber si el maestro era verdaderamente maestro. ¿Cuántos alaban al Señor? No porque le tenía riña o porque quería, eso es lo que dicen los comentaristas, por lo que le quería poner tropiezo, sino simplemente para verdaderamente saber, este hombre, la palabra de este hombre será confiable. Amén. Será verdadero lo que habla, sabe lo que está hablando. Entonces, aleluya, lo que él no se esperaba, lo que este intérprete de la ley no se esperaba, era que él se iba a presentar, aleluya, con el que era autor de la ley. ¿Cuántos le dan gloria a Dios del cielo? Con aquel, aleluya, que era la personificación de esa ley. Era, aleluya, la persona, alabado sea el nombre del Señor, que decía la misma palabra en el libro de Juan, aleluya, gloria al Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él no sabía, aleluya, gloria al Señor, que la persona con quien estaba hablando era, aleluya, no solamente alguien que conocía la ley, sino que era la personificación de la ley, y en todo lo que hacía estaba actuando por la ley. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? Amén. Entonces, cuando usted le hace una pregunta al autor de la ley concerniente a la ley, no crea que él simplemente le va a dar una respuesta cualquiera. Amén.
Porque el Dios del cielo conoce si usted está caminando conforme a la ley o no está caminando conforme a la ley. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? Amén. Y es por eso, aleluya, que el maestro le contesta con una pregunta. Y le dice, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lee? En otras palabras, tú que conoces la ley, dime, ¿verdad? Dime, ¿qué es lo que dice la ley? A ver si tú sabes lo que dice la ley. Y claramente el hombre tenía un conocimiento vasto de la ley, porque resumió la ley de la misma manera que Jesucristo, escuche bien, la resumía. ¿Por qué? Porque el corazón de la ley es el decálogo. ¿Sabe lo que es el decálogo? El decálogo son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos están divididos en dos. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los últimos 6 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y este hombre, aleluya, maestro de la ley, a la pregunta del maestro, alabado sea el nombre del Señor, le dice, aleluya, gloria al Señor, al maestro, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bueno, aleluya, él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, como a ti mismo. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? O sea, en otras palabras, él estaba resumiendo aquel decálogo en esas dos categorías: el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Amén. Aleluya. Si no hay uno de los dos, aleluya, no entras al reino de los cielos. Si no, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Jesús, aleluya, hay uno de los dos, gloria al Señor, no tiene vida eterna. O sea que tienes que amar a Dios y tienes que amar al prójimo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios del cielo? Eso es lo que básicamente le contesta este hombre. Y Jesucristo dijo, bueno, bien, tremendo. Pero parece que las palabras que siguen a la contestación de este maestro son las palabras clave aquí. Y las palabras son cuando él le dice, aleluya, a este intérprete de la ley, haz esto y vivirás. ¿Cuántos le dan gloria a Dios del cielo? Amén. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Amén. Y la palabra que habla Jesucristo no es como la palabra que hablan a la que hablaban los maestros de la ley. Porque ellos tenían mucho de acá, alabado sea el nombre del Señor, pero no tenían algo dentro de su corazón. ¿Cuántos le dan gloria a Dios del cielo en esta hora? Porque tú puedes saber muchas palabras, puedes, aleluya, saber, aleluya, muchos versículos, puedes citar mucho, aleluya, en la palabra, puedes, aleluya, ser, aleluya, graduado en la mejor institución, aleluya, cristiana que hay en todos los Estados Unidos, pero si esa palabra no ha entrado y penetrado en tu corazón, esa palabra es vacía para ti, alabado sea el nombre del Señor. Pero si tú dejas que entre la palabra, entonces se hace viva en tu vida, y cuando tú la hablas, algo causa en el corazón del que está hablando. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Escuche bien. No sé qué ocurre. Jesucristo dice, haz esto y vivirás. Y parece que el hablar esa palabra, el retumbe de la palabra esa, simple, en el corazón de este hombre, como que lo hizo cuestionarse algo. Bueno, yo sé que yo amo a Dios y yo digo que lo amo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo estoy hablando como el intérprete. Yo sé que yo amo a Dios, yo sé que la vida mía está centrada en Dios, la vida mía está centrada en la palabra, la vida, pero parece como que falta algo. ¿Está entendiendo? Por eso cuando tú oyes la palabra, hay ocasiones, alabado sea el nombre del Señor, amén, en las cuales tú dices, espérate, pero ¿será conmigo? ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? ¿Será conmigo esto? ¿Será, alabado sea el nombre del Señor, que este hombre me está hablando a mí? Porque parece como que esa palabrita que está diciendo, aleluya, tiene que ver conmigo, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando se habla la palabrita, alabado sea el nombre del Señor, cuando se habla la palabra, cuando se habla, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, oh gloria, aleluya, en el Señor, gloria al Señor, y la persona está hablando bajo la influencia del Espíritu Santo, y en este caso estaba hablando el Señor, la palabra viva, aleluya, en ese momento, aleluya, oh gloria, impacta el corazón, alabado sea el nombre del Señor. Esa palabra
palabra, dice la misma palabra en el libro de los Hebreos, que aleluya es capaz de discernir los pensamientos del hombre. Aleluya, todo queda desnudo, todo queda descubierto delante de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, en otras palabras, aleluya, este corazón, aleluya, que fue, aleluya, solamente, gloria al Señor, sucumbido por parte de palabras que el Señor dijo, aleluya, el Señor estaba diciendo, hay algo que me falta, pero yo no me voy a quedar con esta interrogante, yo no me voy a quedar con esta pregunta, yo tengo que preguntarle, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? ¿Está entendiendo? Amén. ¿Quién será? Porque para yo amar a mi prójimo tengo que saber quién es el prójimo. Pero lo que pasa es que en la mente judía el prójimo tenía un significado bien limitado, un significado bien, aleluya, excluyente. Para el judío normal, para el judío intérprete de la ley, y para el fariseo y el saduceo, el prójimo se limitaba a aquellos quienes eran fieles a Dios, a aquellos que pertenecían al pueblo escogido de Dios. Los judíos, los israelitas, esos eran el prójimo para ellos, y excluían, aleluya, a los samaritanos, e excluían, aleluya, también a los gentiles. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? Amén. Entonces, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Este hombre despierta, aleluya, en Jesucristo, por supuesto, aleluya, el Señor, el deseo de enseñarle algo a este hombre, alabado sea el nombre de Jesús. Y comienza el Señor, aleluya, a enunciar una parábola. Esta parábola, aleluya, y para los que no saben lo que es una parábola, la parábola es una ilustración de algo que se conoce, algo natural, algo que se vive todos los días, aleluya, gloria al Señor, y que usted está familiarizado con él, aleluya, con este suceso, por el tipo de atmósfera y el ambiente y el lugar y el ámbito histórico cultural que usted conoce dentro de su vida, aleluya, donde usted está desarrollándose, aleluya. Y entonces, ¿para qué? Para ilustrar una verdad espiritual que es absolutamente verdadera para todos los tiempos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Es una parábola. Y Jesucristo viene y comienza a hablar de esta parábola. Y habla y comienza. Quisiera concentrarme en esto. Mire esto. El hombre quería justificarse delante de Dios. Justificarse delante de Jesucristo. Porque parece que la palabra había causado una introspección en este hombre. Amén. Y él mismo estaba dudoso de si verdaderamente él tenía entrada a la vida eterna o iba a heredar la vida eterna. E inmediatamente nuestra reacción cuando somos confrontados con la verdad del evangelio, con la verdad de la palabra, no, aleluya, con los beneficios de ser salvo, no con los beneficios, aleluya, de gloria al Señor, que trae, aleluya, consigo el aceptar a Cristo como Señor y Salvador, sino con, aleluya, con las demandas y con aquello que nos apunta y nos redarguye de pecado, aleluya, en medio de la iglesia, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestra casa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Está entendiendo? En nuestra propia vida, cuando nos enfrentamos a lo que nos confronta en cuanto a aquello a lo cual no estamos viviendo conforme a la palabra, según lo que Dios ha estipulado en la misma, ahí es que nosotros, aleluya, tenemos una reacción a veces un poquito adversa. ¿Y qué es lo que ocurre? Alabado sea el nombre del Señor. Comenzamos a justificarnos y comenzamos a echarle la culpa al otro. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo en esta hora? Levante la mano al cielo y adore a Dios. Diga, yo no soy de eso. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo? Amén. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Matías alaba. Me pasó esto, es culpa de él. No, es que yo no me puedo afirmar bien en los caminos. Es culpa de ella. Todos dan gloria al Dios del cielo en esta hora. Todos alaban al Señor. Alaba al Dios del cielo. Levanta las manos, levanta las manos. Diga. No voy a decir aleluya, pero voy a decir ahí. ¿Cuántos alaban al Señor?
Amén. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? No me puedo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, afirmar, no puedo, aleluya, buscar, no puedo, porque es culpa de ella, es culpa de él, es culpa del otro. Le echamos la culpa al hijo, al abuelo, a la tía, al que me hizo mal cuando era chiquito. ¿Se acuerdan? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Que nosotros hacemos todo eso, le echamos la culpa a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Esa es la reacción de nosotros. Cuando se nos culpa de algo, inmediatamente, si sabemos que somos nosotros, ¿verdad? Pues si sabemos que no somos nosotros, nosotros decimos, no, yo no fui, ya, se acabó. Pero cuando sabemos que somos nosotros, no, pero es que lo que pasa es que cuando iba caminando por el medio ¿verdad? Y buscamos la excusa. Y trabajamos, alabado sea el nombre del Señor, tratamos de echarle ¿verdad? La culpa a otro. Y tratamos de echarle la culpa a las circunstancias. Y tratamos de echarle la culpa a nuestra niñez. Y le tratamos de echar la culpa al hermano. Y le tratamos de echar la culpa a la hermana. Y le tratamos de echar la culpa al esposo. Le echamos la culpa a todo el mundo. Tratamos de evadir nuestra propia culpa. Y tratamos de poner nuestra propia justificación, aleluya, delante de nosotros. Pero eso no trabaja delante del Dios del cielo. Porque Él lo conoce todo. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo en esta hora? Entonces la tenemos perdida delante del Señor. Entonces el Señor viene y al saber el corazón de este hombre, porque lo conocía, porque Él conocía los corazones de los hombres, le hace una parábola. Amén. Y comienza hablando de un hombre. Y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y quiero detenerme ahí un momento. Amén. Porque toda la palabra y cada palabra que sale de la boca del Señor tiene una razón de ser. Amén. Fíjense que venía este hombre, salió de Jerusalén y iba hacia Jericó. Ahora, nos hemos puesto a pensar. ¿Cómo era ese camino? En algún momento en su vida que usted ha leído esta parábola, usted se ha preguntado a sí mismo ¿qué simbolizaba ese camino? ¿Por qué el Señor dice desde Jerusalén hasta Jericó? Y basta, aleluya, gloria al Señor, nosotros pensar en eso, porque algo tiene el Señor con eso. Y lo primero, aleluya, es que esta ciudad de Jericó, escuche bien, usted sabe que era Jerusalén, ¿verdad? ¿Sabe lo que era Jerusalén? Jerusalén era la capital del reino. Pero no era solamente por la capital del reino que Jerusalén era famosa. Jerusalén, aleluya, era famosa, aleluya, gloria al Señor. Y era una ciudad, aleluya, céntrica. Era una ciudad importante, aleluya. Y lo más importante de aquella ciudad era que allí estaba, aleluya, el centro de adoración de la nación completa. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? Amén. Allí era que estaba el templo, aleluya, gloria al Señor, donde tenían que venir todos los varones de Israel, aleluya, a adorar al Dios del cielo. Era, aleluya, el símbolo del encuentro con Dios. Aleluya. Por eso, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria, aleluya. David cantaba, alabado sea el nombre del Señor en los salmos, aleluya. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos alaban al Señor? Era sitio de regocijo, era sitio de encuentro con Dios, era sitio donde se iba a adorar, donde se iba a sacrificar y donde se iba a hacer la paz con el Dios de la gloria. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Ese era Jerusalén. Era el centro espiritual de la nación. No era cualquier ciudad. Era, aleluya, una ciudad a la cual se le cantaba. Era una ciudad que había sido fundada, aleluya, gloria al Señor, por David. Y que había sido, alabado sea el nombre del Señor, establecida como el centro, aleluya, político, pero más aún el centro religioso de aquella nación, a la cual tenían que descender todas las fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta, aleluya, de Pentecostés y también la fiesta de los tabernáculos. Tenían que venir todos allí a adorar al Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el contraste está con la otra ciudad. Escucha bien. La otra ciudad
era una ciudad que había sido destruida al principio de la conquista de la tierra. ¿Se sabe la historia o no sabe la historia? ¿Ah? Los hijos de Israel le tuvieron que dar 7, bueno, no fueron 7, fueron 13. Amén, no fueron 7 vueltas. ¿Usted sabía eso? Fueron 13. Fueron los primeros 6 días. Y el último día fueron 7. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos es 7 más 13? Perdón, ¿cuántos es 7 más 6? 13. Ok, muy bien. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo menos tenemos matemáticos en la congregación. ¿Cuántos le dan gloria a Dios del cielo en esta hora? Amén. 13 vueltas tuvieron que dar. Entonces, aleluya, gloria al Señor, escuche bien. Se caen aquellas murallas. Y cuando terminan la conquista de aquel lugar, un hombre se lleva el anatema, toma algo y lo esconde en su tienda. Y por esconder eso, causó una derrota más adelante. Pero cuando ellos terminaron, escuche bien, de conquistar Jericó, de aleluya, aniquilar a todo el mundo, alabado sea el nombre del Señor, se paró Josué en el libro de Josué capítulo 6 versículo 26 y proclamó una maldición en contra de la persona que reedificara aquella ciudad. Amén. O sea, que aquella ciudad tenía una maldición sobre ella, que no debería haber sido reedificada. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? Escuche bien. Amén. Entonces, mucho tiempo después, cuando el reino de Israel cae, aleluya, en su peor, aleluya, etapa, gloria al Señor, de apostasía en contra del Dios del cielo, en el tiempo de Acab y de Jezabel, ¿cuántos alaban al Señor? Amén. En donde habían introducido los ídolos, aleluya, y los baales, aleluya, y Acera, y aleluya, y eran pagados por el gobierno los ministros de esas deidades que eran, aleluya, diabólicas y satánicas e ídolos, aleluya, que no tenían ningún valor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, en ese tiempo se levanta un hombre que se llamaba Ayer. Amén. En el tiempo de los reyes. Y reedifica aquella ciudad. ¿Sabe cuál era la maldición? Que el que tratara de edificar aquella ciudad, el primogénito se le muriera y el niño más chiquito se le muriera. ¿Y sabe lo que le pasó ayer? Se le murió el primogénito y se le murió el más chiquito. ¿Cuántos adoran a Dios del cielo en esta hora? Y aunque era conocida como la ciudad de las palmeras, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, allí, aleluya, había una maldición. El que lo edificó cayó en maldición. El que sobreedificó cayó la maldición. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén. ¿Estamos entendiendo o no? Amén. Pero no era eso lo único, aleluya, que tenemos que nosotros tener en consideración acerca de Jericó. Tenemos que considerar, aleluya, lo segundo. Escuche bien. Cuando nosotros miramos esta escena de la historia, escuche bien, la carretera de Jerusalén a Jericó era notoriamente peligrosa. Escuche bien. Jerusalén está a 800 metros, que son 2.624 o 25 pies de alto. ¿Está entendiendo? Sobre el nivel del mar. El mar Muerto, que está cerca de la ciudad de Jericó, escuche bien, está a 400 metros bajo el nivel del mar, que son 1.312 pies bajo el nivel del mar. Por lo tanto, aleluya, gloria al Señor. Escuche bien, escuche bien. La carretera que se tomaba para llegar allá, en menos de 30 kilómetros, escuche bien, en menos de 30 kilómetros, la carretera salva un desnivel de 1.200 metros, que son 3.936 pies. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? O sea que la carretera no era una carretera derechita, un camino que se veía el horizonte, y bien bonito, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Sino, alabado sea el nombre del Señor, que era una carretera empinada en muchas de las partes. Tenía que descender, aleluya, casi 4.000 pies. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? Amén. Desde Jerusalén hasta aquella ciudad de Jericó.
Era una carretera estrecha, bordeada por rocas, con vueltas y revueltas, que la hacían terreno abonado por los bandoleros. Era un camino peligroso. En el siglo V, Jerónimo nos cuenta que todavía la llamaban el camino rojo o el camino de sangre. Oye bien, en el siglo XIX todavía había que pagar dinero de seguridad a los jeques locales para usar esa carretera. Hasta el principio de la década de los 30, el famoso autor de libros de viaje, H.B. Morton, nos dice que le advirtieron que llegara a su destino antes que se hiciera oscuro, porque un cierto Abu Yilda acostumbraba a detener a los coches y robar a los viajeros o turistas, escapándose en las montañas antes que la policía pudiera llegar. Cuando Jesús, aleluya, gloria al Señor, contó esta historia, hablaba de algo que sucedía con frecuencia en la carretera de Jerusalén a Jericó. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? Escuche bien, había peligro. Escuche bien, pero mire, tanto este hombre que bajó de Jerusalén, que era el sitio, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, donde se adoraba a Dios, donde había comunión con Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, donde, aleluya, se buscaba el Dios verdadero, alabado sea el nombre del Señor, donde era la capital religiosa de la nación, aleluya, como el que fue a reedificarla muchos años antes, aleluya, que se llamaba ayer, aleluya, uno bajó de Jerusalén y el otro bajó de Betel, uno, aleluya, el Señor bajó, alabado sea el nombre del Señor, de la ciudad de paz, la ciudad del príncipe, la ciudad del rey de reyes, la ciudad, aleluya, de David, alabado sea el nombre del Señor, y el otro descendió de la casa de Dios, donde Jacob, aleluya, había visto la escalera donde bajaban y subían los ángeles del cielo. En otras palabras, estas dos ciudades de donde bajaron estos hombres, uno para reedificarla y el otro no se sabe ni para qué fue, aleluya, eran ciudades en donde se encontraba al Dios de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué no quiere decir esto? Que este hombre que descendía de allá simboliza a un hombre que una vez estuvo en la altura, que una vez estuvo cerca de Dios, que una vez, aleluya, el Señor experimentó lo que era la cercanía con el Dios del cielo. Aleluya. Que una vez, alabado sea el nombre del Señor, estaba en el lugar donde Dios se manifestaba. Aleluya. Pero ahora había decidido partir de aquella ciudad a un lugar peligroso. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo en esta hora? Yo no sé si tú me entiendes en esta hora, pero este hombre, aleluya, el Señor que salió, aleluya, gloria al Señor, aleluya, estaba descendiendo en su vida espiritual. Aleluya, gloria al Señor. En medio de todo eso, el hombre, aleluya, el Señor se encontraba solo. Diga solo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Se encontraba solo. Amén. El hombre se encontraba solo. Y hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero hablar de algo, aleluya, acerca de la soledad. Amén. Porque la soledad no significa solamente ausencia de personas alrededor, ausencia de pueblo, ausencia, aleluya, de multitudes. Aleluya. La soledad es algo, alabado sea el nombre del Señor, algo más allá. Este hombre que descendía de Jerusalén hacia Jericó estaba solo. No sabemos qué causó este hombre, aleluya, que este hombre llegara a estar solo. A lo mejor su familia lo dejó. A lo mejor, aleluya, su familia había muerto. A lo mejor había cometido un delito y estaba huyendo. O a lo mejor estaba escapando de una situación terrible. No sabemos por qué estaba solo, pero lo que sí sabemos es que estaba solo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Amén? Y yo sé que ninguno de nosotros aquí se ha sentido solo nunca. ¿Ah? ¿Verdad que no? Nunca, ¿no? Jamás. Pues entonces soy yo nada más. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Entonces soy yo, entonces el mensaje es para mí. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Porque nadie se ha sentido solo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay situaciones en la vida, en tu vida, en las cuales, aleluya, la presión es tan grande, aleluya, la circunstancia es tan grande, la atmósfera está tan cargada, alabado sea el nombre del Señor, que no hay otra, aleluya, opción que tú, alabado sea el nombre del Señor, sentirte que estás solo.
Amén. Tú, alabado sea el nombre del Señor, te sientes solo. Aleluya. Te sientes, aleluya, desamparado. Te sientes, aleluya, como que el mundo completo está en contra tuya. Como que, alabado sea el nombre del Señor, los que están cercanos a ti, en vez de darte la mano, alabado sea el nombre del Señor, lo que hacen es hundirte más. Aleluya. Gloria al Señor. Que el compañero tuyo, la compañera tuya, en vez de levantarte las manos, en vez de subirte el ánimo, en vez de ver, aleluya, tu progreso en el evangelio, aleluya, en vez de ver el progreso tuyo, aleluya, gloria al Señor, en el área secular, en vez de ver el progreso tuyo en el ministerio, en vez de ver todas esas cosas, lo que están viendo siempre son las cosas malas. Están viendo, aleluya, gloria al Señor, tu falta. Están viendo, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, tus defectos. Están viendo todo eso, aleluya, oh gloria. Y tú estás buscando con quién hablar, pero hay veces, aleluya, que te sientes tan encerrado y solo que no te atreves ni tan siquiera a abrir tu boca, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a decir este? ¿Qué va a decir la otra? No encontramos a dónde ir, nos sentimos solos, entramos en una depresión solos, aleluya. Y aunque aparentamos estar alegres y tenemos una sonrisa por fuera, por dentro estamos siendo destruidos de una manera tremenda, y lo único que podemos hacer es huir de la situación. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? El hombre estaba solo y estaba descendiendo. ¿Se fija? Estaba solo y estaba descendiendo. Y muchas veces nos encontramos en ese camino de Jerusalén hasta Jericó. Algo pasó mientras estábamos, aleluya, tratando de adorar. Mientras estábamos tratando de estar cerca de Dios, mientras estábamos tratando, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, de buscar a Dios de la mejor manera, algo pasó, algo ocurrió. Yo no sé qué fue lo que ocurrió, pero algo ocurrió. Y comenzamos, aleluya, después de que estábamos en un estado espiritual fuerte, aleluya, y cerca de Dios, comenzamos a descender en nuestra vida espiritual, aleluya, y se afectan tres áreas, aleluya, oh gloria al Señor. La soledad afecta, aleluya, diferentes ámbitos. El primero de ellos es el ámbito físico. Amén. Gloria al Señor. Ya no queremos comer. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Eso pasa o no pasa? No queremos comer. Aleluya, gloria al Señor. Nos empiezan los achaques en el cuerpo. Empieza a doler todo. Empezamos, aleluya, gloria al Señor, a disminuir nuestra actividad física. Porque estamos tan envueltos en la soledad que sentimos y en la depresión que ha entrado, aleluya, en las vidas. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, que ya ni tan siquiera nos importa, alabado sea el nombre del Señor, mantener nuestro cuerpo. Estamos, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, totalmente paralizados en el ámbito físico. No hay, aleluya, gloria al Señor, una búsqueda, aleluya, del bienestar físico. Aleluya, también se afecta el ámbito emocional. Amén. Cuando, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gloria al Señor, por supuesto, aleluya, la depresión entra, aleluya, en la soledad, entra, aleluya, el desánimo, entra, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, todas esas voces que nos acusan, todas esas voces, aleluya, Señor, que no quieren que nosotros echemos hacia adelante, aleluya, y acaparan totalmente nuestra mente, aleluya, nuestros sentimientos se vuelven frágiles y no podemos soportar la crítica o la mirada, aleluya, o los comentarios, aleluya, y entonces, aleluya, eso empieza a echarnos hacia abajo. Y lo último que afecta, alabado sea el nombre del Señor, es el área espiritual. Y ya no creemos que ni tan siquiera somos aceptos delante de la presencia de Dios. No creemos que Dios no nos oye, que Dios no nos ama, que, aleluya, somos vistos como nada delante de los ojos de Dios. Aleluya. Esto hace, alabado sea el nombre del Señor, que nos apartemos de su casa, que nos apartemos de sus atrios, que nos apartemos, aleluya, de la búsqueda, que nos apartemos de la oración, que empecemos a disminuir, aleluya, y entretenernos en otras cosas. Y entonces ahí es que empieza el descenso completo. Después de que estábamos, aleluya, fuertes espiritualmente, empezamos a descender a un lugar peligroso. Es el lugar, aleluya, donde está lo inesperado, donde, alabado sea el nombre del Señor, sabiendo que hay peligro, sabiendo que hay curvas, aleluya, y hay una cuesta, aleluya, y hay bandidos, aleluya, gloria al Señor, y hay, aleluya, Señor, emisarios del enemigo, aleluya, que pueden acapararnos y que pueden, aleluya, azotarnos y que pueden herirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Oh gloria. Nosotros como quiera caminamos en ese camino porque nos encontramos en soledad
y no queremos volver a subir al monte de Jehová, en donde vamos a encontrar la salvación para nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos adoran al Dios del cielo en esta hora? Amén. Y en ese camino se encontraba este hombre. No sabemos cuál fue la razón ni para qué iba a Jericó, pero lo que sí sabemos era que se estaba alejando de Jerusalén y estaba entrando a un lugar peligroso. Amén. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos que tener cuidado. Cuidado para dónde vamos. Cuidado dónde nos metemos. Cuidado las cosas que hacemos. Hay un Dios, aleluya, que murió por ti en la cruz del Calvario. Y no es para que estemos pisoteando la sangre de Cristo. ¿Cuánto le dan gloria al Dios del cielo? Amén. El Dios del cielo, aleluya, del cielo te va a dejar. El Dios del cielo te va a dar soga. Te va a soltar el hilo. Te va a dejar que tú sigas, aleluya, Señor, con tu terqueza. Alabado sea el nombre del Señor. Y va a seguir, aleluya, Señor, que tú sigas, aleluya, practicando esas cosas, aleluya, que a Dios no le agradan. Él le va a dejar porque tú tienes libre albedrío. Pero llega el momento, alabado sea el nombre del Señor, que te vas a encontrar con el Señor. Y el Señor te va a pedir cuenta de lo que te dio y de lo que tú has conocido. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué has hecho con lo que yo te di? ¿O cuántos adoran al Dios de Dios? No, muchos amenes en eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Como que las caras, como que... ¿Cuántos alaban al Señor? Pero es la verdad. Bendito Dios, aleluya. Tú sabes lo que Dios te está librando. Amén. Y la palabra dice claramente aquí que este hombre se fue. Y efectivamente llegaron, escuche bien, llegaron los bandidos, los ladrones, porque estaba solo. Porque déjeme decirle que el diablo, que el Señor lo reprenda, es un cobarde. Amén. Nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios del cielo? Aleluya. Amén. Él, aleluya, sabe cuándo atacarte. Bendito Dios. Él sabe cuándo mandar a sus secuaces, a sus demonios, alabado sea el nombre del Señor, atacarte, aleluya, a hacerte caer, a susurrarte en el oído, a decirte, aleluya, Señor, cosas para que te apartes de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe cuándo es? Cuando estás solo. Por eso es que dice, aleluya, Señor, que Él está como no es que es un león rugiente. El único león rugiente aquí se llama Jehová de los ejércitos, que es, aleluya, Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, que es el león de la tribu de Judá. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Qué bien. Pero hermano, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Aquí vemos, aleluya, un diablo que es como, porque él es siempre imitando. Él no es nadie verdadero. Él es siempre imitando. ¿Cómo? Es como si fuera un león rugiente, buscando a quien devorar. Y el león no ataca a los que están en la manada. Porque aunque usted no lo crea, escuche bien, aunque usted no lo crea, esos animalitos que parece que son, aleluya, el Señor, indefensos, tienen manera de defenderse. Tienen unos cuernos que si los cogen por el corazón, o lo cogen por el estómago, o lo cogen, aleluya, lo pueden, aleluya, el Señor, mire, a traspasar y los pueden matar. Y más cuando son muchos. Pero el león se esconde debajo de la hierba que está alta, aleluya, en la jungla. Aleluya. Y cuando ven que uno se va apartando y apartando y apartando de la manada, aleluya, allí, alabado sea el nombre del Señor, es que viene el león y sale corriendo. Y más bien no el león, porque el león está acá descansando allá, alabado sea el nombre del Señor. La leona es la que sale. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos adoran al Dios del cielo en esta hora? Y con eso no quiero decir nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Lo único que estoy diciendo, ¿cuántos alaban al Señor? Es que las leonas son, aleluya, el Señor, las que salen a buscar la presa. ¿Cuántos alaban al Señor? Y agarran al que está solito. Y uno, aleluya, le brinca encima y el otro inmediatamente le tira a la garganta. Y cierran, aleluya, el Señor, aquella quijada. Amén. Y lo mismo hacen las hienas. Tú sabes que el león tiene, aleluya, el Señor, cierta capacidad cuando agarra a la presa, ¿verdad? Y muerde. Las hienas tienen como 5 veces más la fuerza que un león. ¿Sabes cómo una hiena, verdad? De las que se ríen. ¿Cuántos hablan así? Amén. Esa. Y hermano, aleluya, le agarran y le agarran y le agarran. Hasta que, hermano, aleluya,
lo matan al animal. Pero tuvieron que esperar que estuviera solo. Y por eso es que la soledad es tan difícil. Por eso es que la soledad es tan, aleluya, traicionera. Aleluya. Por eso, aleluya, gloria al Señor. Nosotros tenemos que entender, alabado sea el nombre del Señor, que el lugar nuestro está en la casa de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El lugar nuestro está en las cosas de Dios. El lugar nuestro, aleluya, está en la presencia de Dios. El lugar nuestro, alabado sea el nombre del Señor, está donde Dios está. Alabanzas al Cordero en esta hora. Tenemos, aleluya, gloria al Señor, que buscar la presencia de Dios y no descender de ella. Pues efectivamente, vinieron los ladrones. Mire, le hicieron varias cosas. Ya estoy terminando, no se preocupe. No se preocupe, que yo sé que ya ha pasado el tiempo. Primeramente lo despojaron. Diga, lo despojaron. Lo hirieron. Se fueron. Y lo dejaron medio muerto. Vamos a repetirlo de nuevo como que usted lo está diciendo. Amén. Lo despojaron, lo hirieron, se fueron y lo dejaron medio muerto. Mira todo lo que le hicieron, porque el hombre estaba solo. Amén. Y a lo mejor tú, aleluya, gloria al Señor, estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Estás rodeado de hermanos, pero te sientes solo. Estás rodeado de tu familia y te sientes solo. ¿Sabes por qué? Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Porque no está buscando a Dios. Porque el que busca a Dios nunca está solo. ¿Cuántos alaban al Señor? El que, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, oh gloria, aleluya, busca al Señor, aleluya, tiene una compañía completa. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, alabado sea el nombre del Señor. La palabra dice, aleluya, que delante de nuestros enemigos, nuestro Dios, aleluya, Jehová, está, aleluya, con su vara y su callado. Adereza mesa delante de nosotros, nos unge la cabeza con aceite y nuestra copa rebosa, porque Él está siempre con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate. Pero entonces, aleluya, miren la situación que dejó este hombre. Este hombre estaba lo más bien. Este hombre tenía sus bienes. Amén. Tenía, alabado sea el nombre del Señor, su cuerpo entero. Tenía, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Quizá, gloria al Señor, no, aleluya, tenía una familia de donde él venía, o tenía, aleluya, familiares allá, o tenía una comunidad, aleluya, de hermanos, alabado sea el nombre del Señor, en la sinagoga que se suponía que él estuviera. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? Aleluya, estaba, aleluya, el Señor, en acceso, aleluya, el Señor, a adorar al Dios del cielo. Todo esto estaba rodeando a este hombre donde estaba, pero como se fue solo y como dejó, aleluya, el lugar de Dios, aleluya, gloria al Señor, primeramente lo despojaron y luego lo hirieron. Y después lo dejaron más solo todavía. Porque, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted va por el camino por ahí, yo no sé, yo viajo mucho, usted sabe. Y hay lugares, gloria al Señor. Yo estaba los otros días, aleluya, hablando con un hermano. Íbamos, no me acuerdo con quién fue, pero íbamos viajando y me decía, gloria al Señor, por lo menos ahora tenemos el celular. Si nos pasa algo por ahí por el camino, tú sabes, llamamos a USAA o llamamos aleluya al Señor, ¿verdad? A la compañía de seguros, y vienen, aleluya al Señor, y nos traen otro carro, o llamamos a la de renta, lo que sea. Aleluya. Antes no. Antes tú te quedabas en el medio de la calle, alabado sea el nombre del Señor, y allí tenías que orar. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo? Era lo único que podías hacer, porque no había celular, no había, aleluya, esa facilidad de llamar a un call center para, aleluya, llamar, aleluya, a la agencia de tu seguro. Aleluya, ¿por qué? Porque la oficina cerraba a las 5, alabado sea el nombre del cielo, la compañía de seguro, aleluya, y tenían que esperar hasta el lunes. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo? Para volver a llamar, porque el hombre estaba allá en la piscina con su familia, lo que sea, y tú te quedabas en la calle. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo menos. Y así estaba este hombre. Por lo menos, alabado sea el nombre del Señor, si hubiera tenido un poco de dinero, hubiera pagado a alguien, alabado sea el nombre del Señor, para que, aleluya, el Señor lo hubiera atendido, lo que sea.
Pero esta gente lo despojó completo de todo lo que tenía y lo dejaron solito allá afuera, aleluya. Y ahora sí que la cosa estaba terrible, porque no solamente, aleluya, lo dejaron allí tirado. Allá no había ambulancia, no había 911, no había, alabado sea el nombre del Señor, nada de eso. El hombre estaba allí destinado a morir totalmente, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y estaba allí en aquel camino que era tan y tan peligroso, aleluya. Y lo único que necesitaba era un alma que se compadeciera de él, para que lo levantara, para que lo llevara a un lugar seguro, para que hiciera algo con él. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? Oh, gloria. Yo me imagino que este hombre, aleluya, estaba pensando quizá en Jerusalén, o estaba pensando en el mismo Dios, diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí. Yo no sé en qué estado estaba él, si estaba consciente o inconsciente. Lo que yo sí sé es que estaba solo, y lo único que podía salvarlo era un alma generosa, un alma que se preocupara por las almas que estaban caídas, por los que estaban casi muertos, para que lo levantara y curara sus heridas. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Así se encuentran muchos allá afuera y muchos aquí adentro. ¿Entendiendo? O sea, no estoy hablando de aquí adentro, aquí dentro de la iglesia, estoy hablando dentro de la iglesia en general. Hay gente en las congregaciones heridas. Hay gente en las congregaciones, alabado sea el nombre del Señor, que aunque están ahí, aleluya, gloria al Señor, están, aleluya, luchando, están tratando, están, aleluya, el Señor, ¿verdad? Aleluya, a punto de dejarlo todo, pero no lo han dejado por la misericordia de Dios. Aleluya, están tratando de subsistir en medio de la congregación, aleluya, oh gloria, aleluya. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estaremos haciendo como hizo el sacerdote? ¿O como hizo el levita? Porque déjame decirte que muchas personas pueden justificar al sacerdote. El sacerdote quizá iba para su servicio en el templo. Él iba para allá porque tenía, era parte de una de las 24 órdenes de sacerdotes que había en el templo. Y allí, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, en esas 24 órdenes, él tenía un turno que tenía que hacer en el templo. Y no podía hacer el turno, aleluya, que le tocaba en el templo y la función que le habían asignado si tocaba un cuerpo muerto. Pero ahí es donde viene la balanza. Ahí es donde viene, aleluya, la ternura y la compasión que tenía el Señor, que debe actuar en nosotros. Amén. Tengo que poner las cosas en una balanza. Espérate. ¿Qué es más importante? Servir en el templo, donde hay cientos de más sacerdotes. ¿Cuánto le dan gloria al Dios del cielo? O atender al que está caído. ¿Ah? Porque déjeme decirle que si él tocaba aquel cuerpo y estaba muerto de verdad, como quiera, había esperanza para él. Porque lo que tenía que hacer era, a los 3 días, lavarse con agua pura. Y al 7º día, iba a ser completamente limpio. ¿Entendiendo? Había, pero ¿qué pasa? El quehacer, la responsabilidad, el trabajo, aleluya, las cosas que tenemos que hacer por el lado, nos hace que se nos olvide por completo la gente que necesita de nuestra atención. Hay gente que se está muriendo espiritualmente. Hay gente que emocionalmente están siendo consumidos. Hay gente, aleluya, que físicamente, por el problema que tienen, aleluya, están siendo atacados con cánceres y con cuanta enfermedad que no, aleluya, verdaderamente inició por algo físico, sino por algo que está pasando dentro de ellos, aleluya, y una herida y una situación y un evento traumatizante en su vida los tiene encerrados, aleluya, y necesitan a alguien como tú y yo que pase por el camino. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo? Oh, gloria. Pero ¿sabes qué? Lo lamentable es que tú y yo, estoy hablando de mí también, aleluya, que tú y yo pasamos por el camino, vemos a la persona, vemos al que está necesitado, vemos al que está pasando por problemas, aleluya, y pasamos de largo porque tenemos que llegar a un lugar, tenemos que llegar al trabajo, tenemos que llegar a la iglesia, tenemos que llegar allá, aleluya, y se nos olvida que el Dios del cielo nos mandó a sanar a los heridos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, ¿sí o no? ¿Verdad que sí?
ponemos las cosas, aleluya, del Señor, y se nos olvidan las cosas más importantes. Amén. Pasaron de largo los dos. El que iba a predicar y el que iba a dirigir el devocional, el levita. Amén. ¿Está entendiendo? Pero ¿saben qué? Vino uno sin título. ¿Cuántos adoran a Dios del cielo en esta hora? Es más, vino uno, alabado sea el nombre del Señor, que ni tan siquiera, Dios, se cayó el láser. ¿Cuántos alaban al Señor? Escucha ahí, ni tan siquiera, mire esto, ni tan siquiera lo hubieran dejado entrar al templo. No lo hubieran dejado entrar, más ni a las afueras. Mire, para el tiempo de Jesús, el templo estaba dividido de una manera que había un atrio para los gentiles. Y hasta allí podía entrar un samaritano. Hasta allí, hasta los gentiles. Pero había, aleluya, hicieron una entrada. Aleluya, había un muro. Y había una entrada que tenía una inscripción. Y decía, de aquí para adelante, en otras palabras, de aquí para adelante, solo el pueblo de Israel. Amén. Y nadie podía pasar por esa puertita si no era del pueblo de Israel. Y los samaritanos eran considerados como una raza mestiza, una raza, Luis, despreciable, una gente que no se podía ni comunicar con ellos. Tanto así que cuando iban a ir a Galilea, que quedaba, Luis, ¿verdad?, más directo pasar por medio de Samaria, aleluya, Luis, que pasar por el lado, aleluya. La gente decía, no, yo voy a pasar por el lado porque no me quiero contaminar con aquella tierra de los samaritanos. Alabado sea el nombre del Señor. Era, aleluya, considerado, Luis, inmundo el que tocara aún aquella tierra por la, aleluya, Luis, Señor, por la popularidad de aquel pueblo, o sea, por lo que estaba, aleluya, en efecto en aquella nación. Ellos decían, no, mejor no me contamino ni con la tierra de ellos. Y Jesucristo dice, porque quizás el maestro de la ley esperaba que Jesucristo fuera descendiendo, o sea, un sacerdote, un levita y un judío cualquiera. Pero Jesucristo se fue al extremo. Y él dijo, ¿sabe quién pasó? Pasó un samaritano. Yo imagino que aquel que interpreta la ley abrió los ojos. ¿Ves? Jesucristo dijo, pasó un samaritano. En otras palabras, le seguía hablando al corazón de él. Al que tú crees, al que tú juzgas, al que tú excluyes de los que son prójimos. Al que tú, aleluya, él dice, aleluya, Señor, que no, esta ley, aleluya, de Dios no, aleluya, recae sobre ellos, o que no le incluye a ellos en tu necesidad y en tu, aleluya, demanda de ti, de que tú, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gloria al Señor, tienes que amarlos a ellos. A ese mismo que, aleluya, tú estás excluyendo, es al que yo te voy a mostrar que es, aleluya, el que verdaderamente hizo lo propio. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo en esta hora? Amén. Entonces el samaritano, ¿sabe lo que hizo? Lo vio. Los otros dos lo vieron, pero este lo vio. Y me llama la atención que el Señor hace esto. Dice, y no solamente lo vio, sino que se acercó. ¿Cuánto le dan gloria al Dios del cielo? ¿Ves? Porque muchas veces vemos y desde aquí decimos, wow, mira toda esta gente que está allá afuera, que necesita de Dios y bendito. Voy para el buffet. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Sí o no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque qué bueno es hablar de llorar y todo por ellos, y orar aquí fervientemente por los misioneros que están allá afuera. Y Dios mío, qué bueno está eso, ¿verdad? Que lo haga otro, en otras palabras. Y nosotros. El hermano Germán acaba de traer un video que esa religión de ellos, de esa gente, se está esparciendo por lo que hacemos, por lo que hicieron unos donde no tenían ni que viajar, en su trabajo, en su escuela. ¿Está entendiendo? Porque siempre estamos pensando, a Luis hicieron misiones por allá afuera, bien lejos, bien apartado de nosotros. Pero ¿y la misión que está al lado de nosotros? El vecino, la vecina, el primo, la tía. Aleluya, el Señor.
el niño que está en nuestra casa, lo que sea. ¿Cuánto le dan gloria al Dios del cielo? ¿Qué de eso? ¿Y qué estamos haciendo? Amén. Porque la compasión, aleluya, tiene que salir de un corazón verdaderamente que lo siente. Jesucristo tuvo compasión por nosotros. Él, aleluya, el Señor nos vio en la condición que nosotros estábamos. Nos vio, alabado sea el nombre del Señor, que estábamos rumbo, aleluya, al infierno. Estábamos rumbo a la perdición. Aleluya, el Señor, estábamos, aleluya, muertos, no medio muertos. Estábamos muertos, como dice la palabra, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Aleluya, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Su amor y su compasión, aleluya, no nos dejó desde lejos. Él se acercó, diga, se acercó. ¿Y sabe cómo se acercó? A mí se acercó a través de mi hermana. Se acercó a través del pastor que me predicó. Se acercó a través de los discipuladores que estaban alrededor mío cuando yo me estaba levantando y estaba rompiendo el vicio que me estaba acaparando. Cuando yo no sabía dónde iba, el Señor se acercó a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Envió a alguien respondió el llamado y salió a rescatarme. ¿Cuántos le dan gloria en esta hora? ¿Entendiendo? Y estamos, aleluya, gloria al Señor, desatendiendo el llamado de Dios. Por eso es que, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa bien clara. Yo no estoy dejando el trabajo mío secular, que ya mismo va a terminar. Termino el viernes. Yo no estoy dejando mi trabajo secular para que usted me mantenga. Por si las moscas. Sí, porque rápido, wow, ahora va a estar de vago allí en la casa con los pies levantados. No, Dios tiene un plan. Dios tiene un esquema. Dios tiene algo. ¿Cuántos alaban al Señor? He estado peleando con esta decisión desde hace tiempo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor. Y yo sé que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos le dan gloria al Dios del cielo? Amén. ¿Está entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermano, hay que responder al llamado. Hay que hacer lo que Dios. Nos queda poco tiempo en esta tierra. Nos queda poco tiempo a la iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos creen que Cristo viene ya? Cristo viene ya, hermano. ¿Y qué hiciste con lo que Dios te dio? Santo. Tengo una región en las manos, tengo una iglesia en las manos, tengo un departamento de educación cristiana en las manos, tengo un instituto en las manos, tengo cuántas cosas no tengo en las manos. Además, no tengo manos, aleluya, gloria al Señor, pero el Señor sí tiene manos. ¿Cuántos adoran a Dios del cielo en esta hora? Aleluya. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Hay que seguir hacia adelante, hay que atender al llamado de Dios. Dios está contando contigo para llevar a cabo la obra del Señor en esta hora. Amén. Y aquí está. Qué bien. Samaritano. El que no era cualificado. El que no podía entrar al templo. Pero tenía más en el corazón que los otros dos, que tenían títulos, que tenían posiciones. Y estaba más cualificado que los otros dos. Porque cuando vio a aquel hombre que era de la raza, porque ellos vestían diferente y sabían quién era judío y quién era samaritano. Aleluya, gloria al Señor. Y él decía, es un judío, me desprecia, me menosprecia, pero yo dentro de mí, aleluya, siento una compasión por aquel, aleluya, que no es igual que yo, que me desprecia, pero necesita la ayuda de alguien que se compadezca por él. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Mucho bien. Mire. Entonces, mire lo que se hace. Toma el aceite y toma el vino. Dos elementos, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Escuche bien. Que se usan para sanar heridas, pero que simbolizan dos cosas que el Señor hace con nosotros. El vino simboliza la sangre de Cristo. ¿Cuánto le dan gloria al Dios del cielo? Y el aceite simboliza, aleluya, la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y ¿sabes qué? Lo más grande de todo esto es que aquel, aleluya, que despreciaron,
aquel aleluya que era despreciado, que parecía que no era el que era, que aleluya, aleluya, Señor, oh gloria a Jesús, que siempre lo estaban probando a ver si era verdad, alabado sea el nombre del Señor. Aquel aleluya que quizá menospreciaban porque era de aquella raza de samaritanos, estaba simbolizando a aquel que despreciaron, que azotaron, que hirieron, que era nada más y nada menos que nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bien. No era de ninguna de las sectas que estaban allí. Amén. Gloria a Jesús. No era Alicia de la alta alcurnia. No era de los maestros de los demás. No era de ninguna de las escuelas. Era el Cristo que enseñaba a 12 discípulos la verdadera palabra del Dios del cielo. El resto del pueblo quizá lo menospreciaba, cuestionaban a Alicia su validez, aleluya, le llamaban hasta samaritano, alabado sea el nombre del Señor, como dice en el libro de Juan, aleluya, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Él fue el que atendió el llamado de Dios para venir a rescatarte a ti y rescatarme a mí. Y por eso hoy somos salvos para la gloria del Dios de los cielos. Aleluya. Qué bien. Estoy terminando ya. Ahora vamos a enseñar. Qué bien. ¿Sabe lo último que hizo? ¿Sabe lo último que hizo? Lo llevó a un motel. A un motel lo llevó. No lo llevó al shelter de la ciudad. ¿Sabe lo que hizo? Lo llevó a un hotel. Y le dijo al que estaba atendiendo al hotel, al dueño del hotel, al mesonero. Le dijo, toma 2 denarios. ¿Sabe lo que era un denario? La labor de un día completo de un jornalero. Los discípulos estimaron que para ellos poder alimentar a las 5,000 personas se necesitaban por lo menos 200 denarios. Haciendo los cálculos, con un denario tú podías alimentar a 25 personas. ¿Cuánto le dan gloria al Dios del cielo? ¿Cuánto sería eso en el buffet? ¿Cuántos adoran al Dios del cielo en esta hora? Amén. Bueno, si es en Golden Corral, ¿verdad? Vamos a usar el nombre del Señor, por lo menos $300. Y le dio 2. 2 denarios. Y le dijo, y lo que pague, lo que él gaste de más, cárgamelo a mi cuenta, yo lo pago. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo en esta hora? ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? O sea que este hombre, aleluya, el Señor no solamente habló de palabra, no solamente gastó de lo suyo, aleluya, del aceite y del vino, alabado sea el nombre del Señor, no solamente actuó como enfermero de aquel hombre, alabado sea el nombre del Señor, sino que lo dejó en un lugar seguro, aleluya, y tomó de su dinero y lo puso allí, alabado sea el nombre del Señor, para que aquel que estaba cuidando de él pudiera, aleluya, sostener los gastos, alabado sea el nombre del Señor, que ese hombre iba a incurrir. Y no solamente eso, sino dijo, cuando yo venga, arreglamos las cuentas. ¿Cuántos adoran al Dios del cielo en esta hora? Pero hoy día, Dios te libre a hablar de recoger una ofrenda de misiones. Ay, ¿cuántos adoran al Dios del cielo? No hable de eso, me voy. Amén. Y nosotros en casita, ahora vamos para casa, ahora vamos para la casa. Amén. Tenemos los frijolitos, ¿verdad? Y el techito. Y nuestra alma está bien porque está salva. ¿Y aquellos? Y todos hacemos lo mismo. No estoy hablando de, yo no estoy poniendo a mí un pedestal, porque usted sabe que yo no soy de eso. Todos hacemos lo mismo. Y el que está afuera, el que está sufriendo, que está a punto de matarse. Amén. Esto le dan gloria al Dios del cielo. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Hay un llamado del Dios del cielo para la iglesia. Y la iglesia tiene que despertar. ¿Cuántos alaban al Señor? No estoy hablando de esta iglesia está despierta. ¿Verdad que sí que estamos despiertos?
Excepto por los que están bostezando por ahí, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad que estamos despiertos? ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Amén. Aleluya. Escuche bien. Pero estoy hablando, Alicia, hermano, de que dentro de nosotros tiene que haber un deseo genuino. Amén. Si estamos hablando de misiones, estamos poniendo videos, estamos poniendo al Señor y hablando de los misioneros y de que vayan allá afuera y de orar por los misioneros y de presentar países y de presentar y de soltar. Tenemos que levantarnos. Bendito Dios, aleluya. Tenemos que hacer algo para alcanzar las almas perdidas. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Póngase en pie que ya yo termine. Alabado sea el nombre del Señor. Padre.